Seguimos en el aire de Eso que Falta y como hacemos una vez por mes, nos encontramos con Manuel Becerra, con quien charlamos de temas vinculados a la educación. En este caso vamos a hablar de inclusión en toda la situación escolar, así que un tema muy interesante para tocar en este noviembre ya. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Melo? ¿Cómo va? Bien, estamos casi en las últimas instancias de columna, además me acabo de dar cuenta porque hoy es 4 de noviembre, nos queda un mes más, listo, fin de año. Cierto. Estamos terminando ya. Bueno, decíamos que vamos a hablar de inclusión a partir de una nota que se publicó en Gloria y Lor estos días y que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Así que me parece que es la gran pregunta inicial para empezar a hablar de esto. Sí, es una nota de Ignacio Budano, que es maestro de primaria acá en la ciudad de Buenos Aires. Siempre sus notas están muy buenas y bueno, es uno de los temas más picantes que hoy se conversan en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la inclusión en términos de discapacidades, neurodivergencias y dificultades de aprendizaje por fuera de lo esperable, ¿no? Sí. Que en los últimos años viene creciendo bastante a partir de algo que se percibe en la escuela, no se percibe, digamos, esto está comprobado con datos también, que es cómo se van cerrando las modalidades de educación especial. Hay algo que yo debería averiguar más yo, y que no parece tan nombrado en la nota, uh-huh, que tiene que ver con algo que se llama el modelo social de la discapacidad, sí, ¿no? Que es otra mirada menos patologizante de las personas con algún tipo de discapacidad, que por supuesto es muy interesante porque tiene que ver con en términos legales, por ejemplo, con que la capacidad se presume y hay que demostrar, o sea, el Estado tiene que demostrar que una persona tiene una discapacidad y que eso la limita en determinadas cuestiones. Siempre tiene que ser pensado en beneficio de esa persona. La limitación por parte del Estado, por parte judicial de la discapacidad, tiene que ser en beneficio de la persona. En fin, hay una serie de cuestiones que son importantes, que están incluidas en la Constitución y en los tratados internacionales, pero que, bueno, en la escuela... y ahí es donde yo no lo tengo claro. Sí. Hay algo de llevar a los sistemas educativos a ir desarmando las instancias de educación especial e ir llevando a las personas, a los chicos y las chicas que estaban en la modalidad especial a las escuelas comunes, ¿no? Lo cual le exige a las escuelas y pone a las escuelas en un lugar muy difícil, porque cuando vos tenés varios casos diferentes adentro de un aula, junto con todo un grupo que está dentro de los estándares más de lo que la escuela espera, pero tenés 3, 4 chicos o chicas, digamos, con algunas dificultades concretas para estar en el resto, la verdad que se arma una situación bastante compleja, se arman escenas muy complejas en la escuela, ¿no? Chicos que salen de la escuela, que salen del aula y, bueno, ¿quién lo va a buscar? ¿Quién se queda con el resto de los chicos, sobre todo en los grados más chiquitos? Sí. Situaciones que exigen que la maestra o que el profe haga varias planificaciones, ¿no es cierto?, para varios escenarios diferentes, lo cual parece muy sencillo, pero en definitiva, bueno, uno tiene tiempo, y ese tiempo es limitado, y en realidad cuando uno estudia para ser docente, a uno le enseñan que uno tiene que hacer una planificación, y que esa planificación, por supuesto, puede ser flexible, claro, pero no puedes hacer 5 planificaciones, claro, ¿no? Es realmente una traición a lo que nos han vendido cuando hacíamos el profesorado. Entonces y ahí Ignacio, de manera muy interesante, como esquematiza 2 posturas, un poco con todas las dificultades de esquematizar, pero me parece que es acertado la caracterización que hace, que es, bueno, por un lado están los que dicen estos chicos no están para acá, estos chicos tienen que ir a la escuela especial, nosotros no podemos, y otra postura de, bueno, todos tienen que estar dentro de la escuela, todos tienen que estar dentro de la escuela común, todos tienen que estar incluidos. Y que eso, bueno, nada, en la vida real se traduce muchas veces en discusiones, muchas veces en, bueno, no saber qué hacer, muchas veces en simulaciones de que ese chico o esa chica no está. Claro. Entonces, bueno, le da la clase al resto y, bueno, el otro pibe le das alguna cosita que no va a redundar en mejores aprendizajes. Para ese pibe hay preguntas sobre la igualdad, hasta qué punto ese tipo de estrategias achican o aumentan la brecha entre ese chico o esa chica y el resto de sus compañeros,
¿no? Me parece que hay preguntas muy interesantes que plantea Ignacio ahí, y pone sobre el tapete algo que yo pensaba que es una de las cosas que con más miopía se ven desde las instancias académicas y desde los ministerios de educación. Sí. Es una de las cosas donde más la pifian en la mirada de la escuela, diciendo, bueno, hay que incluir a todos. Bueno, sí, pero me trae... Claro, ¿cómo? Sí. Y en un escenario, que también lo dice muy bien Ignacio, que es, bueno, estamos en una situación de recortes de las áreas de discapacidad, aparte de discursos tremendos de parte del propio presidente hacia, se peleó con un chico con autismo, digamos, por las redes sociales, bueno, ya sabemos todo lo que pasa. Entonces, en ese contexto es aún más difícil, ¿no? Porque si además no hay ningún recurso, y hay una frase ahí que tira muy bien Ignacio, que la inclusión sin recursos es exclusión, sí, digamos. Sin dudas, claro. ¿No? Hay un problema grande ahí. Y después, bueno, relata todos los escenarios posibles que suelen aparecer en las escuelas, de una maestra integradora, un pibe con APND que no es una maestra, sino que depende de la obra social y hay que esperar a que el pibe tenga obra social, y las APND no van todos los días tampoco. Lo mismo con las maestras integradoras, que tienen que andar por distintos grados, donde en todos los grados hay casos. Después están en la Ciudad de Buenos Aires lo que llaman los EOE, que son equipos de orientación escolar, que atienden casos complejos, pero hay uno por distrito escolar. En la Ciudad de Buenos Aires hay 21 distritos escolares y un EOE por distrito para las escuelas primarias, que tiene que atender, 30, 40 escuelas. Claro. ¿No? Tiene que andar boyando por todas las escuelas, atendiendo los casos que hay en cada grado, lo cual es, por supuesto, imposible. Sí. Entonces, bueno, es un escenario muy complejo, con un montón de preguntas, con un montón de dificultades, con un montón de situaciones realmente muy bravas en muchas escuelas, que desvirtúan esto, como te decía, lo que nos han contado que era dar clase, que era enseñar, y en los ministerios no hay respuestas, ¿no? Y en la academia parece que tampoco. Entonces, bueno, estamos ahí con muchas tensiones en la escuela y los ministerios como medio borrados. Sí. En este sentido, ¿no? Sí, esto de los EOE que mencionabas, el equipo de orientación escolar, y decías, ¿no?, que hay 21 distritos escolares y que hay uno por cada distrito, pero la totalidad de escuelas en las cuales que están incluidas dentro de esos distritos, ¿qué cantidad es? Bueno, como te decía, yo la verdad que no tengo el número, sí, pero son decenas. Claro. ¿Entendés? Estamos hablando de decenas de escuelas por distrito escolar. Entonces, un equipo de, 5, 6 personas, no hay forma de que dé abasto a atender decenas de escuelas, porque te digo, en cada grado hay situaciones de estas. Sí. Entonces, hay una burocracia, parte interna de la escuela, que es la maestra tiene que hacer un informe, el informe tiene que ser elevado a la conducción tiene que así, una vía jerárquica para que venga el equipo de orientación escolar a hacer una intervención. Y por supuesto son intervenciones muy pequeñitas, se entrevistan con una familia eventualmente y dan alguna sugerencia, pero no por mala voluntad de los equipos, sino porque claramente no dan abasto. Sí. Sí, y además lo que pienso es que esto, si bien la representación o lo que escribe Ignacio es a partir de su trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, pienso en relatos de compañeros y amigos que ejercen en la escuela privada, y esto se repite igual. No es que por ser una escuela privada esto se soluciona y que ahí obviamente sería el otro problema de, bueno, si tenés plata vas a poder tener un acceso diferencial a la educación, sino que esto igual también se repite en ese caso. Sí, claro. Las escuelas privadas empiezan a ser cada vez más demandadas en este sentido. En la Ciudad de Buenos Aires, además, la educación privada es la mitad del sistema educativo en los niveles obligatorios. Entonces, las escuelas privadas también tienen demandas en este sentido. En todo caso, las escuelas privadas más acomodadas tienen, digamos, no diría la ventaja, pero sí son poblaciones más homogéneas en términos de clase social. Sí. Entonces, es cierto que en las escuelas privadas, repito, las de chetas para arriba, las de más o menos chetas para arriba, al no haber diversidad de clase, la diversidad que entra es únicamente la de los pibes integrados o con alguna situación de discapacidad, pero ya se están empezando a decir, pero esto es muy difícil. En las escuelas públicas, en realidad, como estamos habituados a tener un universo social muy heterogéneo,
con todo lo que eso implica, medio que estamos acostumbrados a distintos ritmos, por lo menos al momento de dar la clase. Distinto es la planificación, que es otra historia, pero sí estamos acostumbrados a que sí, tenemos pibes con muchas diferencias en el ritmo de aprendizaje. Entonces, en el escenario en la escuela pública, más en la secundaria, voy a poner, porque en la primaria tiene otros problemas, está la cuestión que, bueno, aparecen pibes con algún tipo de discapacidad y que se pueden adaptar mejor o peor a la escena, que ya de por sí es bastante heterogénea. Pero en las escuelas privadas, como bien decís, empiezan a aparecer estas cuestiones. Ellos, en las escuelas privadas, están apareciendo estas cosas y son en los primeros planteos de, bueno, miren, hay que empezar a cambiar la receta que estaban teniendo y diversificar la receta, y ahí está generando también mucho malestar. Y en las escuelas privadas, que es algo que siempre hay que subrayar, la presión hacia los docentes, hacia que los docentes hagan lo que las escuelas le piden, es mucho más dura. Sí. Mucho más dura que en la escuela pública, donde uno tiene en general bastante más libertad de cátedra, ¿no? En la escuela privada no quiero tener a ningún papi acá. Así que hace todo lo posible porque el nene, por resolver este problema, y te lo tiran el problema y hacete cargo, ¿no? Entonces, en la escuela privada, incluso yo creo que la demanda hacia los docentes se va a ir poniendo más picante en este sentido, sí. Sí, es problemático. Claro, hay aristas para resolver desde un montón de lugares. Me quedo con esto que mencionabas, ¿no? De la heterogeneidad, y que Ignacio lo menciona desde el otro lado, ¿no? De que nunca los docentes nunca suponieron previamente que había una homogeneidad en el aula, sino todo lo contrario. Y que ahí, bueno, hay también un problema en términos de lo material, que es algo que hemos hablado muchas veces acá, ¿no? Como en lo teórico es fantástico pensar en la posibilidad real de que esos pibes y esas pibas sean incluidos efectivamente dentro de un aula, entre comillas, normal, ¿no? Pero después, en términos reales, si no hay una docente que esté acompañando la trayectoria de ese pibe, o que tengan más tiempo pago los docentes para hacer una segunda, tercera, cuarta o quinta planificación, todo eso es muy difícil de llevar adelante, y lo que termina pasando es también, ¿no? La síntesis que hace Ignacio, y es que termina siendo exclusión de los pibes y las pibas. Totalmente. Termina siendo algo de muy baja calidad. Claro. Y termina siendo una simulación para que el pibe esté dentro de la escuela común, ¿no? Y hay algo que es, para mí ni siquiera alcanza con el tiempo rentado para hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta, pero no alcanza, pero porque no te da el día. Claro. O sea, no es que no alcanza porque nos paga un poco, no alcanza porque no hay horas suficientes para hacer algo así en 24 horas diarias, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión de que hemos conversado otras veces, que es la idea de sistema. Y la escuela, o sea, no es la escuela, son sistemas educativos, y ahí hay algo que también es interesante de cómo en los discursos se habla cada vez más de la escuela y menos de los sistemas educativos. Sí. Y hay que volver a leer la escuela del sistema educativo, porque el sistema educativo es lo que hay que regular con leyes de parte de los gobiernos, ¿no? La escuela después tiene sus propias lógicas autorregulatorias en términos de la propia comunidad y la propia particularidad de cada escuela, pero en definitiva todo forma parte de un sistema. Y la idea del sistema, que justamente es una cosa, es masivo. Y la idea de que algo sea masivo es que vos tenés que establecer determinados estándares. Claro. ¿No? Tenés que armar procesos, voy a decir en términos muy de teoría de las organizaciones, tenés que armar procesos para tener resultados masivos. Claro, que se apliquen más o menos a todos. Que apliquen más o menos a una cantidad muy grande de gente. Y podés tener cierta flexibilidad, por supuesto, y está bien que así sea, pero vos no podés con un sistema así armado, así pensado, como te decía. Hicimos el profesorado y en el profesorado aprendimos, bueno, hay que hacer una planificación, la planificación es variable, pero bueno, más o menos hay que hacer una planificación para tener un guión de lo que hacer. No nos dijeron, bueno, hay que hacer 10 planificaciones. Claro. Entonces, todo está pensado en ese sentido. Y si nos hubieran dicho hay que hacer 10 planificaciones, y si nos hubieran exigido en el profesorado hacer 10 planificaciones, capaz que huimos todos despavoridos. Los pocos que seguimos en el profesorado fuimos despavoridos. Y a lo que iba es que quieren meter en un sistema algo que no cabe en un sistema, porque tener una atención tan personalizada... Claro, es algo tan particular. ¿No? Sí. Claro, no es lo que hace un sistema. En todo caso, como teníamos, el sistema puede crear mecanismos de educación especial más o menos flexibles,
más o menos en diálogo con la escuela común, pero bueno, dotado de recursos, con muchos menos chicos por aula, con personas, con más personal, capacitado especialmente para ese tipo de estrategias, y ahí, bueno, ahí los incluís en el sistema, pero pasa como con tantas otras cosas, ¿no? O sea, se olvidan de que es un sistema, y un sistema está pensado en términos estandarizados necesariamente. Sí, eso es clave, y me quedé pensando en esto que decías, ¿no? Que no hay horas suficientes igual para la posibilidad de hacer 2, 3, 4 o 5 planificaciones. Y en esto otro que decíamos recién, y es esa herramienta particular, ese conocimiento particular que requiere precisamente esa particularidad de los pibes y las pibas que tienen algún tipo de neurodivergencia, ¿no? Porque yo no sé tampoco si en el profesorado a vos te enseñaron, Manuel, a armar algo específicamente para un niño o niña con síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo, que es parte de los pibes y las pibas que se intenta incluir, pero que es muy difícil porque no hay formación suficiente tampoco. Claro, y además hay otra cosa que es, en esos escenarios hay muchas gradaciones. Claro. Que a mí me parece que ahí está el punto también. O sea, hay pibes con trastornos del espectro autista que tranquilamente pueden transitar una escuela y no necesitan nada. Claro, ningún acompañante ni nada, sí. Nada, porque van bien y en todo caso pueden llegar a necesitar tal vez un poco de acompañamiento para socializar un poco mejor. Claro. Pero que todos no tienen problemas académicos, ¿no? Pero bueno, eso es una posibilidad. Después podés tener pibes que están dentro del espectro autista, pero les cuesta mucho estar en la escuela. Por el ruido, por la cantidad de gente. Sí, la permanencia, la cantidad de horas, claro. Claro, o sea, entonces tenés gradaciones sobre eso. Y la gente de educación especial sabe cómo ir más o menos también estandarizando las diferentes gradaciones. Lo mismo con los chicos con síndrome de Down. Habrá pibes más autónomos y habrá pibes más dependientes con síndrome de Down. Pero de nuevo, tenés gradaciones, y tal vez a los que están más autónomos, bueno, no hay problema en que vayan a una escuela común. Claro. Pero bueno, si de repente, por eso cuando a mí me preguntan, y se habla mucho del diagnóstico, no nos dicen qué diagnóstico tienen. El tema no es que nos digan el diagnóstico, el tema es que los docentes tengamos información de qué es lo que a este pibe le cuesta más y qué es lo que a este pibe le cuesta menos en términos académicos. Claro, esto de la autonomía, claro. Claro. Exactamente. Con esa información, yo necesito que me digas el diagnóstico. Claro. Y me decís, mira, le cuesta la abstracción en sociales, a mí ese dato me sirve. Sí. Pero en matemática le va bárbaro. Perfecto, ese dato es buenísimo. Y con ese dato podemos hacer algo. Y después vemos la cuestión de la socialización, de estar en el aula muchas horas, etcétera. Sí. Pero, y también el tema de la formación es que, justamente, cuando uno no estudia educación especial y piensa que dar clase es, de alguna manera, ser parte de un proceso estandarizado y masivo, la gente que estudia educación especial sabe que es un tipo de educación muy personalizada, muy individualizada y con mucha atención por variables que en los profesores de educación común no están presentes. Claro. Entonces también pasa eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus expectativas con este trabajo? ¿Cuál es la realidad? La gente que estudia para el profesor de educación especial sabe cuáles son sus expectativas. Sí. El escenario es este. Esto es el escenario y con esto probablemente te tengas que enfrentar. En los profesorados empieza a incluirse cada vez más el problema de la discapacidad, pero bueno, de manera muy general. Y de nuevo, tal vez no es algo que a todo el mundo le interpele a la hora de pensarse enseñando, ¿no? Sí, o que lo pueda manejar, que lo pueda aprender para después llevarlo al aula, ¿no? Totalmente. A mí me parece que tiene que haber en la reflexión de este tipo de problemas, con qué expectativa estás formando vos a la gente para que haga este laburo. Sí. Porque no lo puedes formar con algo y después que sea todo al revés. Es como te decía, una traición. Sí. A mí me prometiste otra cosa, a mí me dijiste otra cosa. Y posta, no es joda, la idea de la traición la saqué de Sadin, de Dick Sadin, el filósofo que fue un francés medio chapa, que bueno, es muy pesimista él con la cuestión de la subjetividad tan individualista del neoliberalismo, etcétera.
Y el tipo dice algo que es interesante en estos términos, ¿no? De cómo el neoliberalismo, por ejemplo, prometió el fin de la burocracia, prometió bienestar, prometió el fin de las ataduras de la vida moderna, industrial, asalariada, pero en realidad terminamos todos más pobres, más alienados, más deprimidos, más angustiados. Entonces habla de la traición que fue el capitalismo, en todo caso, para una expectativa que era, bueno, laburo, gano plata y me compro una casa y mantengo una familia. Claro. Entonces, a mí me parece que este tipo de cosas, de decir, bueno, te vamos a formar para que trabajes de esto y después el trabajo no era tal, entra dentro de esas cuestiones donde me estás haciendo un poco de trampa. Sin dudas. Bueno, Manuel, súper interesante la conversación de este martes, como cada vez que nos encontramos. Nos tocará un encuentro más en diciembre. Perfecto, claro que sí. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Pasó así Manuel Becerra, docente e integrante de Gloria y Lor. Hoy hablamos de inclusión en la escuela.